vamos comenzando. De esta manera no voy a tratar un par de minutitos con la sesión anterior, minutos para estos ejercicios que están aquí en la sesión anterior. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a ver si en unos 30 minutos más o menos lo vemos, porque es puntuación, es el uso de la coma, el signo de puntuación que más se utiliza y que, por cierto, el que más dolores de cabeza le da a mucha gente. ¿Verdad? Entonces vamos a tratar de resolverlo de la forma más rápida, de la forma más práctica y que se entienda con claridad. Este punto número 2 dice que vamos a utilizar la coma cuando dentro de la construcción incluyamos a un vocativo, ¿verdad? Entendamos vocativo por la invocación, por eso se llama vocativo, ¿no? Por la invocación que hacemos cuando nos dirigimos directamente a alguien, ¿verdad? No cuando hablamos de alguien, sino cuando hablamos directamente de alguien. Entonces quiere decir de que este elemento gramatical se va a llamar vocativo, ¿verdad? Por ejemplo, en la oración número 1 se lee de la siguiente manera: ingeniero, redacte el informe de producción de accesorios para baño. Quiere decir que en ese caso, ¿a quién me estoy dirigiendo? Al ingeniero. No estoy hablando de él, porque si yo dijera el ingeniero redacta el informe de producción de accesorios para baño, sería diferente. Entonces allí, en ese caso, ya no requiere de ninguna coma, porque estoy hablando de él. Pero aquí sí, porque estoy hablando con él, me estoy refiriendo a él. Por lo tanto, ingeniero es un vocativo. Y acordémonos de lo siguiente: cuando el vocativo va al inicio, como en ese caso, la coma va después. Cuando el vocativo va al centro, la coma va encerrando prácticamente a este vocativo. Y cuando el vocativo se encuentra al final, la coma va antes, ¿verdad? Veamos el ejemplo número 2, que dice: espero que hayas entregado los pedidos, Alejandro. ¿Verdad? ¿Me estoy refiriendo a Alejandro o no? Sí. Quiere decir que Alejandro es un vocativo, y como se encuentra al final, la coma va antes. ¿Correcto? En el número 3 dice: este es, madre mía, un merecido homenaje para ti, te amo. Entonces, ¿cuál es el vocativo en la oración número 3? Madre mía. Madre mía, me estoy dirigiendo a ella, ¿verdad? Entonces, como se encuentra al centro, no necesariamente al centro, pero ya está, aquí hay otros elementos, este vocativo, y termina con otros elementos gramaticales. Por consiguiente, tendrá que ir encerrado entre comas, siempre. No existen excepciones a estas normas. Ahora, en el número 4, en el ejemplo número 4, dice, pero hay que leerlo conforme a la puntuación que se encuentre. Por ejemplo, les aseguro, señores accionistas, que nuestra empresa crecerá 30% este año, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hemos colocado comas antes y después de señores accionistas? ¿Por qué? Porque es un vocativo. ¿Cómo sé que señores accionistas es un vocativo? ¿Por qué? Pues no. Estoy dirigiendo a él. Correcto, porque me estoy dirigiendo a ellos, ¿verdad? Porque me estoy dirigiendo a ellos. Adelante. Entonces está claro, ¿no? ¿Qué es el vocativo? El elemento al cual nos referimos en una oración, no al cual hablamos de él, no. Muy bien. Y en el número 5 se lee de la siguiente manera: mi amor, lo mío es tuyo. ¿Cuál es el vocativo ahí? Claro, por eso que la coma va después. ¿Está claro lo que es un vocativo y cómo podemos puntuar en este caso, verdad? ¿Está claro?
¿Hay alguna duda? No, ¿verdad? Muy bien. La número 3 señala lo siguiente, que vamos a colocar coma cuando exista la inclusión de la aposición explicativa. La aposición es un elemento gramatical que puede ser de dos tipos. Una de ellas se llama explicativa y la otra se denomina especificativa. ¿Correcto? ¿Cuándo será explicativa? Cuando puede reemplazar incluso al núcleo del sujeto, es decir, al elemento que va a realizar la acción. Cuando pueda reemplazar, o en todo caso reemplace al elemento que realiza la acción, se llamará aposición explicativa. Y en ese caso, esta aposición tendrá que ir encerrada entre comas. Cuando la aposición es especificativa, como su nombre lo señala, solamente va a especificar, va a indicar quién es el elemento que realiza la acción, pero no lo puede reemplazar en ningún caso, ¿verdad? Entonces ahí no se le colocan comas. Algunos dicen, pero aquí tiene que llevar una coma. ¿Por qué? Porque hay aposición. ¿Correcto? ¿De qué tipo? Especificativa. Muy bien. ¿Y por qué debería llevar coma? Ah, porque es una... No, de ninguna manera. ¿Cómo sabemos que es una posición especificativa y no explicativa? Y en ese sentido no debe llevar ni siquiera una coma, aquí lleva dos, ni siquiera una. Es muy simple, porque si quitamos el elemento especificativo, este no va a poder reemplazar al elemento más importante, que es aquel que realiza la acción verbal. Por ejemplo, miren, en el ejemplo número 1 dice: nuestro ejecutivo de negocios, el señor Gonzalo Bustamante, lo visitará el martes 19 de noviembre. Entonces, ¿cuál es el elemento explicativo? Lo que está encerrado entre comas. ¿Y cómo sé que es una posición de este tipo? Es muy fácil, porque si yo elimino la primera parte que dice nuestro ejecutivo de negocios, entonces, ¿qué es lo que queda? Queda lo siguiente: que el señor Gonzalo Bustamante lo visitará el martes 19 de noviembre. ¿Pierde sentido? No, no pierde sentido, ¿verdad? ¿Y quién es el señor Gonzalo Bustamante? Bueno, él es nuestro ejecutivo de negocios. Pero si no lo conocen al señor Gustavo Bustamante, no saben de qué se trata. No, es decir, correcto, pero dice nuestro ejecutivo de negocios. Entonces se está refiriendo concretamente a alguien. Este elemento que se encuentra aquí, que está entre comas, es el que puede reemplazar y va a reemplazarlo, ¿correcto?, en un determinado caso. ¿Queréis preguntarme algo? ¿No? ¿Se entiende la idea? Bien. Yo quito nuestro ejecutivo de negocios y queda: el señor Gonzalo Bustamante lo visitará el martes 19 de noviembre. No lleva ninguna coma, ni siquiera esta. ¿De acuerdo? Ahora, si yo le quito la posición explicativa, ¿pierde sentido o no? Léanlo sin la posición explicativa. ¿Qué queda? Nuestro ejecutivo de negocios lo visitará el martes 19 de noviembre. Correcto. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es explicar cuál de los ejecutivos de negocios, ¿correcto?, es el que lo va a visitar en una fecha determinada. Está explicando algo. ¿De acuerdo? Observen en la siguiente. Cusco, la capital histórica del Perú, es una maravilla del mundo, dijo un turista estadounidense. Muy bien. La posición explicativa, ¿cuál es? La capital histórica del Perú. Ahora, ¿cuál es el sujeto ahí? Cusco, es decir, el núcleo, ¿verdad? Si yo le quito Cusco, ¿pierde sentido la oración o no? No, porque diría: la capital histórica del Perú es una maravilla del mundo, dijo un turista estadounidense. Usted no sabe cuál es la capital. No, es que la capital histórica del Perú solo yo sé. No, claro. ¿Cuál es la capital histórica del Perú? Cusco, no es Lima. Lima es la capital de la República, pero Cusco es la capital histórica del Perú. Entonces, ¿se entiende lo que es una posición explicativa, no? Ahora, si yo dijera: el abogado
Enrique Gersi defenderá, adelante. El abogado Enrique Gersi defenderá al Swiss Hotel. ¿Cuál es el núcleo ahí? Abogado. Y Gersi, ¿qué vendría a ser? Una posición especificativa. Me está señalando quién es. Solamente me está especificando quién es el abogado que va a defender los intereses de este hotel. ¿Correcto? En ese caso, si digo, el abogado Enrique Gersi defenderá los intereses del Swiss Hotel, ¿llevará alguna coma? No. Ninguna. ¿De acuerdo? Ahora, observen la número 3. El ingeniero Roberto Céspedes, gerente general de MN Consulting, viajará a Francia el 15 de febrero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el ingeniero Roberto Céspedes? Es el gerente general de MN Consulting. ¿De acuerdo? Podríamos decir también, el gerente general de MN Consulting viajará a Francia el 15 de febrero. En ese caso, ¿llevará alguna coma? No. Ninguna, correcto. ¿De acuerdo? Nótese que el gerente general se escribe así, con minúscula. ¿Por qué? Porque gerente es un sustantivo común y general es un elemento adjetivo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, repetimos, ¿cómo podríamos definir la posición explicativa? Aquella que puede reemplazar incluso al núcleo del sujeto o al elemento que realiza la acción, que por cierto es el sujeto. Dice, alteración del orden natural o lógico. En este caso, cuando hay alteración del orden natural o lógico, que también es un tema que vamos a ver más adelante en la parte de redacción, porque todo lo que estamos viendo aquí, la parte ortográfica, es la columna vertebral de la redacción. Si en esta parte no existe redacción. Muy bien. El orden lógico en una estructura gramatical se fundamenta en dos elementos básicos. ¿Se acuerdan ustedes? Una oración se divide en dos elementos. ¿Se acuerdan cuáles son? El sujeto y el predicado. Correcto. Muy bien. Tenemos una oración simple y esta se divide en sujeto y en predicado. Hasta ahí tenemos un orden lógico. Pero para que sea un orden natural y no requiera ningún tipo de comas, este predicado también requiere un orden. Primero tiene que ir el núcleo, después tiene que ir el objeto directo, posteriormente el objeto indirecto y al final los complementos circunstanciales. Entonces, ¿cuál es el orden lógico de una oración? Sujeto más predicado. El predicado debe estar constituido también en forma ordenada. Primero el núcleo, después el objeto directo, posteriormente el objeto indirecto y finalmente los complementos circunstanciales. Si ustedes en un párrafo lo estructuran con este orden natural o lógico, no van a utilizar ninguna coma. Es más fácil de entender y la persona que lo lee va a captar la idea rapidísimo. ¿De acuerdo? En muchos casos se invierte el orden natural o lógico y ya se denomina estructura hiperbática. ¿Por qué se llama hiperbática? Porque se produce un hipérbaton. El hipérbaton es una figura de construcción gramatical autorizada por la Academia, la RAE, para invertir el orden lógico o el orden natural de las palabras, pero sin cambiarle el sentido o significado. ¿De acuerdo? Ahora, está permitido, pero no es recomendado. ¿Por qué? Porque requiere de algunas comas, y si estas comas están mal colocadas,
entonces el lector va a tener serias dificultades para comprender el mensaje. Y los mensajes tienen que ser lo más claro posible, ¿verdad? Puede ser en una línea, puede ser 2, 3, pueden haber, por ejemplo, párrafos de 8 líneas, que por lo general no son tan recomendados, pero los hay. Entonces, tenemos que mantener la estructura adecuada. Observen aquí, el número 1 dice: dada la puntualidad con que siempre ha cumplido sus obligaciones, con mucho gusto ampliaremos su línea de crédito, ¿verdad? Entonces, la pregunta es: ¿por qué hemos colocado una comita aquí? Es muy sencillo. Porque yo quiero determinar si tiene orden lógico o no. Entonces, tengo que buscar quién es el elemento que realiza esta acción y qué es lo que viene después, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el sujeto aquí? ¿Es un sujeto? ¿Es un sujeto tácito, correcto, porque no está presente? ¿Cuál es el sujeto tácito? El sujeto tácito es nosotros. Es decir, un orden lógico o natural diría, por ejemplo, nosotros ampliaremos su línea de crédito con mucho gusto, dada la puntualidad con que siempre ha cumplido sus obligaciones. ¿Cuántas comas requiere? Ninguna, porque ya hay un orden natural. Pero como el sujeto está por aquí, quiere decir que está comenzando con predicado. Si comienza con predicado y después viene el sujeto, ya se destruye el orden lógico o natural y se denomina construcción hiperbática. Por eso es que separamos este elemento del otro con una coma. ¿Cómo se denomina esa comita? Se llama precisamente se llama coma hiperbática. Ese es coma hiperbática. Coma hiperbática. Altera, ¿no? Altera el orden, correcto, altera el orden natural de la oración. Algo más simple, algo más sencillo. Simplemente poner una oración así. Por ejemplo, podríamos, a ver, vamos a inventarnos una oración. El próximo miércoles visitaremos el Museo de Arte. De acuerdo con este criterio, tendríamos que colocar una coma en ese enunciado. El próximo miércoles visitaremos el Museo de Arte. ¿Llevará alguna coma o no? Sí. ¿Saben por qué? Porque estamos comenzando con circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? El próximo miércoles. ¿Cómo debería ser la oración natural o lógica? Visitaremos el Museo de Arte. ¿Cuándo? El próximo miércoles. ¿Cuántas comas requiere ahí? Ninguna. Es decir, cuando es orden natural o lógico, no lleva ninguna coma. El próximo miércoles, ahí sí, coma. No, es decir, primero es, claro, el próximo miércoles, coma. Visitaremos. ¿Y por qué? Porque, digamos, por ahí hay un sujeto que no está presente, que es nosotros. Entonces, como la estructura morfosintáctica del verbo nos señala que alguien realiza la acción, cuando digo visitaremos, no podría ser tú visitaremos, ellos visitaremos, ¿verdad? Nosotros. Entonces, por eso es que, digamos, lo evitamos, ¿no? Lo omitimos. ¿De acuerdo? ¿Qué dice en el número 2? Antes de enviarnos el pedido número 2543 o 2543, les agradeceremos se comuniquen con el señor Antonio Soroburen del área de logística. Yo les pregunto, ¿por qué hay una comita aquí? ¿Por qué hemos colocado una comita? Es correcto, está bien escrita esa oración número 2. ¿Por qué? Porque se invirtió el orden lógico. ¿Cómo debería ser el orden natural en esa oración? Correcto, esa es la forma. Les agradeceremos se comuniquen con el señor Antonio Soroburen del área de logística antes de enviarnos el pedido número 25.543. Ese es el orden lógico. Pero aquí ya se alteró. Ahí no. Aquí sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podríamos definir a este tipo de comita, cuando se altera el orden natural o lógico? Se llama coma hiperbática. Así es.
Dice movimiento del complemento circunstancial. Movimiento del complemento circunstancial. Ese elemento gramatical que se denomina complemento circunstancial lleva este nombre precisamente porque expresa una circunstancia. Esa circunstancia puede ser de tiempo, puede ser de modo, puede ser de cantidad, puede ser de lugar, puede ser de afirmación, puede ser de negación, en fin, siempre expresa una determinada circunstancia dentro del contexto. ¿De acuerdo? Y habíamos señalado que en el orden lógico o natural, ¿en qué lugar deben ir los circunstanciales? Al final. Ahora, si en el contexto deben haber tres circunstanciales, no importa el orden entre ellos, porque los tres son circunstanciales. ¿Me dejo entender, no? O sea, puede haber uno de tiempo, uno de modo y uno de lugar. Si ustedes lo invierten entre ellos, no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre que vayan al final del enunciado. Pero si lo colocan al centro o lo colocan al inicio, entonces ahí se altera el orden natural y hay que colocarle una comilla, ¿verdad? Por ejemplo, en la número 1 dice: en la biblioteca el asesor encontró el libro de redacción comercial creativa, ¿verdad? Notan ustedes que dice ¿dónde lo encontró? En la biblioteca, que vendría a ser un circunstancial de lugar. Como comienza con circunstancial, tenemos que colocarle una comilla, ¿verdad? ¿Cómo sería la número 1 con el orden lógico natural? El asesor encontró el libro de redacción comercial creativa en la biblioteca. Correcto, esa es la forma. ¿Cuántas comas llevaría ahí? Muy bien. En la número 2, es la misma oración, solo que se ha estructurado de una manera distinta. Dice: el asesor en la biblioteca encontró el libro de redacción comercial creativa. ¿Por qué hemos encerrado entre comas el enunciado en la biblioteca? ¿Por qué? ¿Lo pueden notar ahí? Porque expresa una circunstancial de... Porque es un circunstancial, pero ¿por qué lo hemos encerrado entre comas? Porque no le corresponde a ese lugar, le corresponde al final. Y como no está al final, sino está al centro, va encerrado entre comas. Claro, o sea, no le corresponde a ese lugar, le corresponde al final de la oración. Y como está al centro, tenemos que encerrarlo entre comas, obligatoriamente. Y ustedes van a poder notarlo al momento de pronunciar la oración. En el número 2 dice: el asesor en la biblioteca encontró el libro de redacción comercial creativa. ¿Verdad? Ahora la número 3 dice: el asesor encontró, hasta ahí está bien, porque dice que el asesor encontró sujeto, núcleo del sujeto, núcleo del predicado, encontró. Muy bien. Dice: el asesor encontró en la biblioteca el libro de redacción comercial creativa. ¿Por qué hemos encerrado en la biblioteca cuando está después del verbo? ¿Por qué hemos colocado? ¿Por qué hemos encerrado entre comas en la biblioteca? Porque es un circunstancial y el lugar que le corresponde es al final. Bien. El asesor, sujeto, ¿verdad? Correcto, está bien ahí. Encontró predicado, núcleo del predicado, es correcto. Ahora, ¿qué cosa encontró? El libro de redacción comercial creativa, objeto directo, ¿verdad? No tiene objeto indirecto. ¿Dónde lo encontró? En la biblioteca. Eso tenía que ir al final. Claro, ahora ustedes quieren saber, por ejemplo, cómo determinan cuál es el ODE para ver si su oración está correctamente ordenada. Es muy fácil. Le preguntan al núcleo del predicado qué cosa y lo que le responda será ODE. Quieren determinar cuál es el OI y le van a preguntar a quién
¿verdad? O en todo caso, ¿quién se beneficia con el OD? Y la respuesta que le encuentran en la oración va a ser OI. Entonces esa parte del movimiento del complemento circunstancial está claro, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Caso elíptico. Correcto. Quiere decir de que se denomina caso elíptico porque este nombre proviene de elipsis. ¿Y qué es elipsis? Es un elemento gramatical autorizado, por cierto, para suprimir a un elemento que ya se mencionó anteriormente. Y para evitar giro redundante se utiliza precisamente la elipsis. Para nada, no lo afecta. ¿De acuerdo? Por lo general, ¿cuándo se utiliza la elipsis? Cuando una oración es compuesta. En una oración simple no lo requiere. ¿De acuerdo? En una oración compuesta, ahí sí. Miren, por ejemplo, el enunciado número 1 dice: por la mañana trabaja de secretaria, por la tarde de profesora. Quiere decir de que esta comita que está aquí está reemplazando aquí al verbo trabaja. ¿Cómo sonaría? Por la mañana trabaja de secretaria, por la tarde trabaja de profesora. Hay giro redundante, ¿verdad? Entonces, para evitar ese elemento, se coloca esta comita que se denomina coma elíptica. ¿Y por qué decimos que se trata de una oración compuesta? Es muy fácil. Miren, por la mañana trabaja de secretaria. ¿Hay oración simple o no? Sí. Trabaja, verbo conjugado. Todo elemento que tenga un verbo conjugado automáticamente es una oración. Ahora yo digo, por la tarde trabaja de profesora. ¿Hay oración simple o no? Sí. Estas dos oraciones simples las quiero unir. Yo las puedo unir de varias formas. Puedo unirlas a través de una conjunción copulativa, o de lo contrario, puedo unirlas a través de un signo de puntuación. Si las uno a través de un signo de puntuación, solo lo puedo hacer de tres maneras: a través de un punto y coma, a través de un punto o a través de dos puntos. No hay otra forma de entender una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Olvidémonos de ese punto por ahora. Solamente de que esta comita reemplaza aquí al verbo, a la palabra trabaja. Es una oración compuesta, ¿verdad? ¿Dónde termina la primera oración? En secretaria. Aquí comienza la segunda y termina aquí. Son dos oraciones que se han unido a través de un signo de puntuación. Se le da más agilidad a la idea, no se emplea giro redundante y a su vez la persona que lo lee o lo escucha, según sea el caso, lo va a comprender fácilmente. ¿De acuerdo? Ahora observemos el número 2. El empleador contribuyó con el 70%, los empleados con un 30%. ¿Por qué hemos colocado una comita aquí? Incluyó. Así es, correcto. El empleador contribuyó con el 70%, los empleados contribuyeron con 30%. Entonces quiere decir de que esta comita está reemplazando al verbo. Estas comas se utilizan en forma permanente, en forma constante en todo tipo de redacción, sea oficial, ¿verdad? Sea oficial en instituciones gubernamentales, se utiliza bastante, sea por ejemplo empresarial, sea comercial, sea publicitaria, cualquier índole. Este tipo de elementos gramaticales se utiliza con mucha frecuencia, de forma permanente. Y de esta forma nos permite ahorrar espacio, ser más breve, es decir, utilizar menos palabras
pero decir más. Les comento algo. En algunos casos hemos visto redacciones, básicamente en el sector público lo hemos visto, por ejemplo, un párrafo sobrecargado, muchas palabras, y al final todo lo que decía en 5 líneas, la podríamos decir en 2 líneas. Y era más rápido, más preciso, y se entiende pues con mayor claridad. ¿De acuerdo? Ahora, observemos aquí el número 3. El pedido 265 se despachó el 15 de febrero, el 328 el 3 de marzo. ¿Se entiende por qué hay una comita aquí? Sí, ¿verdad? Está claro, ¿no? Ahora, ¿por qué le he colocado yo un que no lo estamos viendo? No estamos viendo, por ejemplo, punto y coma, pero aprovechamos. ¿Por qué le he colocado aquí un punto y coma? Que eso sería materia de estudio de otras clases. Porque es una oración compuesta. Es decir, ahí hay 2 oraciones simples. Las he unido a través de un signo de puntuación. ¿Qué clase de oración tengo ahí? Una oración compuesta coordinada. En el ejemplo número 4 dice: Carlos es colaborador, Francisco individualista. Pero yo estoy pronunciando de alguna manera esta comita. ¿A través de qué? A través de una pausa muy breve, ¿correcto? A través de una pausa muy breve. ¿Y para qué me sirve? Para reemplazar a un elemento que ya se colocó anteriormente. Así es. Entonces está claro, ¿no? La coma elíptica, lo que se denomina coma elíptica, se entiende con claridad, no hay duda, ¿no? Muy bien. Dice, inclusión de elementos explicativos. Anteriormente habíamos visto aposición explicativa, ¿verdad? Muy bien, ese es otro tipo de uso de la coma. En la aposición explicativa habíamos señalado de que este elemento explicativo puede reemplazar incluso al núcleo del sujeto. Aquí, no. Este elemento explicativo no puede reemplazar de ninguna manera al núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? Observemos entonces el ejemplo número 1 y pronunciémoslo como debe de ser. ¿Cómo me dirías el número 1? Lee, por favor, el número 1. La enfermera, experta en atención a gestantes, atendió a 5 pacientes. Correcto. La enfermera, experta en atención a gestantes, atendió a 5 pacientes. Entonces, si nosotros obviáramos esta parte, ¿no? El elemento explicativo, ¿qué quedaría? La enfermera atendió a 5 pacientes. Muy bien, se entiende, pero yo quiero darle una mayor explicación. Entonces, ¿qué hago? Le incluyo un elemento que aclare un poquito más la idea. ¿Está claro? ¿No? Porque si yo digo, la enfermera atendió a 5 pacientes, se entiende. Pero yo quiero darle un poquito más de sentido, que se entienda mejor. Entonces le pongo un elemento que, como se dice en el título, va a explicar y va a determinar que exista mayor precisión. Lo mismo ocurre en el número 2. Rafael viajó a España, donde vive su hermano, para estudiar ingeniería. ¿Verdad? Rafael viajó a España para estudiar ingeniería. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Y para qué viajó? Porque, digamos, ahí vive su hermano. Es un elemento que no va a reemplazar, ¿correcto? No puede reemplazar al núcleo del sujeto, como en el caso de la posición. Pero solo se utiliza con la finalidad de ¿qué? De darle mayor claridad, ampliar un poquito el sentido y darle mayor precisión. En el número 3 dice: responsabilidad y disciplina, afirmaba mi padre, son la clave del éxito. ¿Por qué hemos colocado coma entre este enunciado? ¿Por qué hemos colocado 2 comas? Claro, si se la quitamos, responsabilidad y disciplina son la clave del éxito, ¿no? Muy bien. En el número 4 dice:
acércate a los pobres, asegura el refrán y te acercarás a Dios. ¿Verdad? Acércate a los pobres y te acercarás a Dios. Este es un elemento explicativo. Pregunta, ¿este elemento explicativo podría reemplazar al núcleo del sujeto? No lo puede. No lo puede hacer. Y nótese que aquí también tenemos una comita antes de la Y. ¿Verdad? Porque si nosotros, este elemento que explica va encerrado entre comas, aquí tiene obligatoriamente que ir una comita antes, pero ojo, al margen. Nosotros podemos construir, y creo que lo vimos en la sesión anterior, nosotros podemos construir una oración simple donde no haya un elemento explicativo, pero le colocamos una comita antes de la Y. ¿Verdad? Lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando existe una enumeración simple, el último elemento al cual le precede la Y no lleva coma, ¿verdad? Pero cuando tengo la enumeración simple y el siguiente elemento no corresponde a la enumeración, entonces a la coma hay que colocar, perdón, a la Y hay que colocarle una comita antes. Un ejemplo, inventémonos un ejemplo, ¿no? Enrique adquirió bolígrafos, resaltadores de texto, gomas en barra y lo ingresará en el almacén de insumos de artículos para oficina. Antes de esa Y llevará una coma. Sí, porque ya lo estoy enumerando, ¿verdad? En cambio, si yo decía y coloco otro elemento enumerativo, entonces ya me lleva coma. Número 8, coordinación adversativa. Antes de ver los ejemplos, esta coma se coloca cuando existe un elemento gramatical denominado conjunción adversativa. Una conjunción adversativa va a señalar lo contrario u opuesto de otro elemento, ¿verdad? Adversativa, adversario, ¿no? Quiere decir que va a señalar lo contrario u opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son estas conjunciones adversativas? Por ejemplo, la O. Yo digo blanco o negro, pero no pueden ser los dos. Si yo digo blanco y negro, son los dos. Y ya no utilizo ahí una conjunción, digamos en ese caso, disyuntiva ahí, ¿no? Sino utilizo una copulativa que me va a señalar los dos. Pero si un elemento que está posterior a otro señala oposición, entonces requiere una conjunción adversativa. Por ejemplo, más, pero ojo, más que no señale cantidad, porque más cuando señala cantidad es adverbio y tiene que llevar tilde. ¿De acuerdo? Pero también, sin embargo, en fin. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la conjunción adversativa aquí? Repito, puede ser más, puede ser pero, puede ser aunque, en fin. Un elemento que señale lo contrario al anterior. Observen aquí, es importante ser rápido en el trabajo. Ahí termina el enunciado. Es importante ser rápido en el trabajo. Ahora, otro enunciado. También es necesario ser preciso. Son dos enunciados. Yo le voy a colocar un elemento, es un monosílabo más,
con la finalidad de expresar algo. Si quiero señalar cantidad, será un adverbio, le colocaré tilde. Pero si expresa que el elemento posterior es contrario al anterior, entonces quiere decir que es una conjunción adversativa y siempre, ojo, siempre llevará una coma antes. Siempre, en todos los casos. No hay excepción de ningún tipo. ¿Verdad? Bien. Ahora, esta palabra puede ser reemplazada por pero. Si acepta es conjunción. Si no lo acepta es adverbio. Bien. Es importante ser rápido en el trabajo, pero también es necesario ser preciso. ¿Verdad? Entonces le voy a dar prioridad a la precisión antes que la rapidez. Les voy a poner un caso más práctico. En una oportunidad nos habían señalado ese grupo de personas, hay que subirles el nivel porque leen creo que 1500 o 2000 palabras por minuto. Habían llevado un curso especial de lectura veloz, creo que es, ¿verdad? Muy bien, correcto. No hay ningún problema. Ustedes nos dicen hasta dónde. Nosotros vamos, incluso vamos un poquito más. ¿Correcto? 2000 palabras, 1800 palabras por minuto, algo así. Muy bien. Entonces, antes de ver los ejercicios, vamos a hacer una pequeña prueba. 2 líneas. 2 líneas, ¿cuántas palabras habrá pues en 2 líneas? 20 palabras, ¿verdad? Muy bien. Se leyeron, por ejemplo, las dos líneas y la pregunta es: ¿qué señala literalmente ese enunciado? Y estuvieron 3 segundos pensando y dijeron algo que no era realmente la idea, ¿verdad? Porque había no solamente una conjunción adversativa en el elemento, sino también había un adverbio de cantidad antes. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, en ese caso, ¿sirvió la rapidez o necesitábamos la precisión para comprender y poder transmitir la idea? ¿Se entiende más o menos el ejemplo? ¿Entienden la idea? Sí. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes consideran que la rapidez en la lectura es buena? Sí, de alguna manera sí. Pero si el mensaje se lee rápido y la comprensión es casi al 80%, al 70% o menos, estaría, digamos, adecuado. ¿Sería correcto? Si habría faltas ortográficas, pero yo leo 2000 palabras en un minuto y tengo faltas ortográficas, entonces estaría acorde con lo esperado. ¿Se requiere rapidez? Sí, pero sobre todo se requiere precisión. Entonces se entiende por qué esta palabrita es una conjunción adversativa, ¿verdad? ¿Se entiende? Si la reemplazo por pero, ¿tiene sentido o no? Con la palabra pero. Dice, es importante ser rápido en el trabajo, pero también es necesario ser preciso. Por eso siempre le vamos a colocar una comita antes, en todos los casos. La número 2 dice, será difícil atender su pedido tan pronto, pero no imposible. ¿De acuerdo? Conjunción adversativa, coma, antes. ¿Puede leer, por favor, la número 3? No es preciso que trabajes horas extras todos los días, sino que te organices mejor. ¿Por qué le hemos colocado una comita aquí? Porque es adversativa. ¿Y cómo sabemos que es adversativa? ¿Cómo sabemos que es un elemento adversativo? Correcto. Lo importante para nosotros es que te organices mejor, ¿no? Puedes trabajar 3, 4, 5 horas adicionales y todo lo demás. Lo importante es que te organices mejor y seguramente no va a ser necesario. Muy bien. Y en el número 4 dice, ambas empresas se fusionarán, aunque no precisan la fecha. Sería lo contrario ahí. Así es. El hambre.
Se van a fusionar de todas maneras, ¿de acuerdo? Pero no sabemos cuándo. Por lo tanto, este elemento es adversativo. Y siempre va a ir una comita. Siempre, en todos los casos. Y si le coloco, sin embargo, Muy bien. Cuando sin embargo se encuentra por aquí y no hay comas antes, entonces antes de sin embargo va una comita. Pero si hay una comita antes, entonces ya no se coloca una comita, sino se coloca un punto y coma y después sin embargo una comita. Es un conector lógico interno. Esos conectores lógicos pueden ser externos cuando van a unir un párrafo con otro. ¿De acuerdo? Pero esos elementos son imprescindibles, son muy importantes. Delimitación de inciso. Ya sabemos lo que es un inciso, ¿verdad? Hemos conversado lo que es un enunciado y lo que es fundamentalmente un inciso. Miren, como lo podemos ver ahí en los tres ejemplos, un inciso viene a ser un fragmento o una partícula oracional que se coloca dentro de la oración con la finalidad de darle una idea un poquito más clara y de darle, por ejemplo, énfasis al momento de pronunciarla, ¿verdad? Le damos un poquito de énfasis. Observen, por ejemplo, la número 1. Dice, la situación económica del país, sin duda, está mejorando gradualmente. ¿Verdad? ¿Qué pasaría si yo le quito sin duda? Ese enunciado número 1, ¿llevaría alguna coma o no? Correcto, muy bien, ya no llevaría ninguna. Aquí lleva 2, pero si yo le quito ese inciso, ya no llevaría ninguna. Muy bien. Ahora, el número 2 dice, la empresa necesita, además, la colaboración de todos los trabajadores. ¿Correcto? ¿Están viendo ahí por qué se le ha colocado una coma antes y otra después de la palabra además, ¿no es cierto? Es un adverbio de cantidad. ¿Podríamos quitarlo? ¿Llevaría alguna coma o no? No, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si el enunciado fuera así? Además, la empresa necesita la colaboración de todos los trabajadores. ¿Llevaría alguna coma? Repito, además, la empresa necesita la colaboración de todos los trabajadores. ¿Llevaría alguna coma? Sí. ¿Dónde? Después de además. Correcto. Porque el inciso lo estoy colocando al inicio. ¿De acuerdo? Si está al centro, tiene que ir obligatoriamente encerrado entre comas. Ahora observen aquí, miren, aquí van a encontrar una Y con la coma después. Porque sigue un conector. Correcto, así es. Bien, dice, el número 3. Debes hacer un análisis de la situación. Y, por último, las sugerencias del caso. ¿Verdad? Ayúdame a leer la número 3, por favor. Leen la número 3. Debes hacer un análisis de la situación y por último las sugerencias del caso. Ya, correcto. Entonces quiere decir de que, ¿qué pasaría tú misma si le quitáramos por último? ¿Qué pasaría con la oración? ¿Llevaría algún signo de puntuación? Claro, entonces ya no llevaría ninguna coma, ¿verdad? Así es. Debes hacer un análisis de la situación y las sugerencias del caso. Muy bien. Muy bien. Dice, el número 4. Tienes que ser cauteloso. Es decir, no comentar este tema con otros. Es decir, ¿no? ¿Verdad? ¿Está claro esto ahí? Yo les doy otro ejemplo. Y ustedes me dicen si requiere alguna coma o no.
Alfredo es megalómano, o sea, tiene delirios de grandeza. A ver, díganme ustedes si requiere alguna coma. O sea, tiene que ir entre comas. Claro. Entonces, los ejercicios darían una atención adicional al contenido de la oración. Sí, claro. Ese es un elemento que se incluye, por eso dice, delimitación de incisos. Así es, solamente se le puede agregar, como no, pero por lo general se utiliza en la redacción empresarial, en la redacción oficial. Por lo general, tanto en la publicitaria no, porque la publicitaria tiene ciertas licencias, ¿no? Que digamos no la debe tener la oficial, cuidado, no la debe tener tampoco la empresarial. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Inclusión de frases introductorias. Las frases introductorias, como ustedes las pueden notar en los ejemplos, son aquellas que encabezan el enunciado. Son aquellas que encabezan el enunciado. Y son diversas, no solamente esas cuatro, son muchas, ¿verdad? Así es, son elementos conectivos, son conectores lógicos que por lo general se utilizan para, como lo acabas de decir, para conectar. ¿Para conectar qué? La idea anterior con la idea siguiente. Los conectores son los puentes de la escritura. Son importantes, son imprescindibles. Sin un puente no podemos cruzar de un sitio a otro. Sin un conector no podemos conectar de un sitio a otro. ¿Verdad? Son importantes. Entonces, miren aquí. Yo puedo decir, no sé cuál será tu decisión, no sé cuál será su decisión, señor alcalde. Listo. Pero yo le coloco algo, ¿no? Le pongo, en fin, no sé cuál será su decisión, señor alcalde. Nótese que alcalde se escribe con minúscula. ¿No se escribe con minúscula? No. Se escribe con minúscula. Muy bien. ¿Y por qué le colocamos una comita aquí? No estamos en este tema, pero digamos, ¿por qué le colocamos una comita aquí? Porque es una coma vocativa, correcto. Muy bien. Entonces, ¿dónde está la frase introductoria? Aquí. Siempre, acuérdense de esto, siempre después de una frase introductoria se debe colocar una comita. Siempre. En el número 2 podríamos señalar lo siguiente. Lograremos el objetivo trazado por la empresa. Punto. Es decir, aquí está el sujeto. No se ve, pero hay un sujeto ahí. ¿Cuál es el sujeto? Nosotros, correcto. Es el sujeto. Y como no está visible, ¿cómo se llama el sujeto? Tácito. Perfecto. Así es. Entonces, ¿qué hago? Le agrego un elemento introductorio llamado conector que me va a servir para conectar la idea anterior con la idea siguiente. En el número 3, en este caso, evaluaremos exhaustivamente el plan de negocios. Igualmente, ¿de acuerdo? Ustedes ven las cuatro oraciones y siempre van a encontrar en este sentido un elemento inicial que se llama frase. ¿Qué tipo de frase? Es incorrecto, no sé si ustedes habrán escuchado o incluso pueden haber leído, es una incorrección tremenda, garrafal, decir, primeramente, ¿han escuchado? Sí. Cuidado, primeramente no, eso no existe. Sí. No, pero esa no es la respuesta, te la voy a dar en este momento, ¿correcto? Y es decir, Obviamente, obviamente sí. Les voy a decir por qué. Ustedes, por ejemplo, lo vimos en una sesión anterior del caso del acento gráfico en palabras compuestas, ¿verdad? Y vimos un punto que decía que se coloca tilde a los adverbios terminados en mente, porque toda palabra compuesta terminada en mente es adverbio. Pero para que se cumpla esta condición de adverbio, quiere decir que tiene que formarse
con un adjetivo calificativo más un sufijo mente, igual adjetivo más sufijo igual adverbio de modo. Por ejemplo, difícil. ¿Difícil lleva tilde o no? Entonces yo le agrego mente, ¿y qué tengo? Difícilmente. Si el adjetivo lleva tilde, el adverbio también. ¿Verdad? Si yo digo, la palabra fácil lleva tilde o no? Sí. Entonces yo le agrego el sufijo mente y tengo fácilmente. ¿Verdad? ¿Fácilmente llevará tilde? Sí. Porque si el adjetivo como simple lo llevaba, el adverbio como compuesta la mantiene. ¿Verdad? ¿Sutilmente llevará tilde o no? ¿Por qué? Porque es grave. Sutilmente Es adverbio. es adverbio. ¿Pero por qué no lleva tilde? Correcto, no lleva tilde, pero ¿por qué? Porque sutil es una palabra. No, una palabra aguda que termina en L y no lleva tilde. Al agregarle el sufijo mente, si como simple el adjetivo no llevaba tilde, como compuesto tampoco. ¿Verdad? Entonces, volviendo aquí, que decían primeramente, la palabra primera es un adjetivo, pero ¿será calificativo? No, es un adjetivo numeral ordinal. Por eso es que no se debe emplear la palabra primeramente, porque los únicos que pueden formar, los únicos adjetivos que pueden formar el adverbio terminado en mente son adjetivos calificativos, nada más. Y primera no es calificativo, es un adjetivo numeral. ¿De qué tipo? Ordinal. ¿Cuál es la forma? En primer lugar, dice, en primer lugar, presente su hoja de vida en la Oficina de Recursos Humanos. Entonces tenemos aquí también una frase introductoria y le vamos a colocar una comita. Dice, otros contextos de uso de coma. Número 11, datación de correspondencia. En cartas y documentos se escribe coma entre el lugar y la fecha, o entre el día de la semana y el mes. Ahí lo tenemos. Miren, el lugar y la fecha. Lima, 15 de mayo de 2019, no del, porque del son dos palabras. Preposición de más artículo el. Para suprimir el artículo se coloca del. Aquí no necesita artículo. Si yo le colocara año, la palabra año, ahí sí tendría que colocar del, porque en ese caso de el año y tanto. Pero como aquí no requiere artículo, porque no está la palabra año, aquí está el año, pero no está la palabra. Entonces no requiere colocarle aquí del, se coloca de. ¿Perdón? Lima, 15 de mayo de 2019. O de lo contrario, en Lima, a 23 de febrero de 2019. Y en este lugar separamos el día de la semana y el mes, ¿no? Lunes 22 de febrero de 2019. A los 23. Claro, es decir, cuando le escribes a los 23 lo tienes que escribir con letras. Sí. Cuando es con cifras, no. Pero cuando lo escribes con letras, sí, básicamente como para contratos, ¿no? Para ese tipo de documentos. Sí, correcto. Entonces ahí sí, a los 23 días del mes de febrero, incluso el año de 2019, lo demás, todo con letras. Dice, adicionalmente, bueno, adicionalmente aquí tenemos, observen aquí, observen el elemento explicativo, el elemento especificativo. Primero observenlo, vean los ejemplos y yo se los explico.
se puede entender de acuerdo a lo que podemos observar ahí en el ejemplo. La literatura dice, adicionalmente al uso ya mencionado, la presencia o ausencia de la coma entre el día de la semana y el mes responde a la necesidad de señalar si la estructura es explicativa o es explicativa. Muy bien, entonces en la explicativa vamos a asumir que hoy es 20 de marzo o que hoy es 13 de marzo. Estamos miércoles 13 de marzo, vamos a poner, ¿verdad? Entonces, el próximo miércoles, ¿qué vendría a ser? Si hoy es 13, ¿qué vendría a ser el siguiente? Inexorablemente, es decir, que de todas maneras se da, no hay forma de evitarlo, eso es inexorable. Entonces, inexorablemente, el próximo miércoles va a ser 20 de marzo. Entonces, yo digo aquí, el próximo miércoles tendremos reunión. No ponemos 20 de marzo, ¿correcto? Pero si yo les digo, el próximo miércoles tendremos reunión, ¿cuándo vamos a tener una reunión? El 20 de marzo. Y yo no se lo estoy diciendo aquí, no se lo digo aquí. Pero como lo incluimos, entonces este elemento explicativo va a ir encerrado entre comas. Es como si yo le dijera, el 20 de marzo tendremos reunión. Ya no les digo el próximo miércoles. ¿Se entiende la idea? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces quiere decir de que si yo le quito estos elementos, ya no van las comas, no va este elemento, pero se entiende. Y si yo le quito este elemento, también se entiende, porque yo le digo el 20 de marzo tendremos reunión. ¿Cuándo vamos a tener reunión? El siguiente miércoles. Por eso es que va encerrado entre comas. Ahora observemos aquí. Tendremos reunión el próximo miércoles. El próximo miércoles va a ser el 20 de marzo. Como 20 de marzo está al final y se entiende, ya no hay otro elemento aquí para colocarle otra coma. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos una comita antes. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Pero sigue siendo explicativo? Sí, es un elemento explicativo. Solo que lleva una coma porque ya después de aquí ya no hay más elementos gramaticales. Ahora observemos la diferencia con la especificativa. Tendremos reunión el miércoles 20 de marzo. Tendremos reunión el miércoles 20 de marzo. ¿Por qué no hemos colocado coma en esta primera oración? Esta que está bien escrita, ¿por qué no le hemos colocado una coma en tendremos reunión el miércoles 20 de marzo? ¿Por qué? Porque si yo no le pongo 20 de marzo y digo, tendremos reunión el miércoles, pero claro, ¿cuál miércoles? Puede ser el siguiente, puede ser de aquí a dos semanas, tienes que precisarme, no me digas el miércoles, tienes que decirme una fecha exacta. Entonces, tendremos reunión el miércoles 20 de marzo. Se pierde la ilación. ¿Ah? Se pierde la ilación. Claro, tendremos reunión el miércoles, como que se entiende el miércoles, ¿no? Pero yo le digo, el siguiente miércoles, o precisamente, porque digamos, en las empresas, en las instituciones, todo es por escrito y tiene que ser claro, tiene que ser preciso, ¿no? Si tú en un documento oficial colocas esto, te van a decir, no, ahí le falta información, le falta información. Entonces, quiere decir de que es una estructura con orden lógico, por eso esto no lleva ninguna coma. Y en la segunda que hemos colocado una comita, ¿por qué? Y está bien escrito, está bien puntuado. ¿Por qué le hemos colocado una comita en la segunda de la especificativa? Una coma no, elíptica. Es una coma. Una coma de precisión, Una coma. Para comenzar, ¿tiene orden lógico o no? Sí, tiene sujeto. Hay sujeto ahí, claro que hay sujeto. Pero ¿cómo se llama cuando no hay orden lógico? Se llama correcto, hipérbato. Una hipérbato quiere decir que esta es una comita hiperbática, ¿verdad?
Y si fuera orden lógico, queremos colocarle orden lógico para que no lleve coma. ¿Cómo sería? Tenemos reunión el miércoles 20 de marzo. Correcto, ahí ya no se coloca ninguna coma. ¿Está claro? ¿Sí, verdad? Muy bien. Este es un tema de redacción. Este es un tema de redacción. Ustedes en su práctica de la sesión anterior, en la coma, ¿hasta qué parte habían avanzado? ¿Hasta qué parte tienen en su práctica de uso de puntuación? ¿Hasta qué parte la tienen? Sí, pero este es de puntuación también. Sería, por ejemplo, en el uso de la coma en el punto 3. ¿Esa parte la avanzaron? ¿Punto 3? Coloca la coma donde corresponde, correcto. Esa primera partecita, la chiquita nomás, a ver, colóquenle la plumita ahí que corresponda. A ver. Esa pequeña partecita. Tenemos que vaya lo más sostenido posible.
Entonces, No la es comita, copulativo. no, la O la uso en disyuntivas. Claro, copulativas y que. Entonces, aquí, tengo una, por aquí, cuando utilizamos unos roles que se incluyen en el curso de esposos, los hijos, correcto, están ahí acá. Y esta de acá, a ese que se me correcto, está bien. Y esta, y aquí, te falta uno, ¿sabes por qué? Porque esta es una oración y esta es otra oración. Entonces son dos oraciones y ahí no está separado. Como son dos oraciones, entonces esta copulativa tiene que ir una comida antes. Sí, y lo repito, porque no está simulando, porque son oraciones distintas. Aquí comienza una y termina aquí, ¿verdad? Aquí comienza una y termina la otra. Y como son dos oraciones, y uniendo en una, tiene que ir otra. Pero está muy bien, o sea, yo veo ahí que está muy bien todo el tiempo. Isabel, ¿llega temprano a la oficina o obtendrás una sanción? ¿Lleva alguna puntuación ahí? Dice, Isabel, ¿llega temprano a la oficina o obtendrás una sanción? Isabel, ¿cómo? Isabel, coma, ¿y algo más o no? Correcto, Isabel, coma. Y hay otra coma más. Antes de ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo, ¿qué tengo aquí? Una oración. ¿Por qué? Porque tengo verbo conjugado y aquí tengo igual otra oración. Tengo verbo conjugado. Son dos oraciones y las voy a separar con una combinada.
En la primera, permíteme por favor, en la oración número 1 del punto 3, donde dice coloque la coma donde corresponda, donde dice gozamos de la confianza de clientes y proveedores. ¿Cuántas comas han colocado ahí? ¿Dos? Sí. ¿Dónde va la primera? Después de proveedores. Correcto. La segunda. Y superable. ¿Y después de dónde? Superable, superable. Ah, claro. Claro, por ahí se señaló el gerente general. Sí, correcto. Sí, señaló el gerente general, correcto. En la número 2 dice me gradué en julio. ¿Quién ha colocado ahí? ¿Cómo? ¿La primera dónde va? Me gradué en julio de 2018 e empecé a trabajar en NM Consulting, coma. 2 meses después, coma, y ahora ocupo un puesto ejecutivo. Ya, la primera coma se la colocaron ¿dónde? En Consulting. En consulting, ya. Ahora, les voy a comentar algo. Cuando dice, me gradué en julio de 2018, ¿hay una oración o no? Sí, ¿verdad? Sí. Correcto. Dice, ingresé a trabajar en ML Consulting 2 meses después. Correcto, hay otra oración. Quiere decir que como hay 2 oraciones ahí y no existe un elemento enumerativo, hay que colocarle una comita antes de la conjunción E. ¿Verdad? Porque son 2 oraciones, ¿verdad? Sí, sí. Correcto. Pero por la E no le puse mi coma. ¿Perdón? Por la E no le puse mi coma. Claro, pero Como una cuestión de inclusión. por ejemplo, en el caso de la E, ¿no? Con la I o la O con la U, ¿verdad? Igualito, porque son conjunciones o disyuntivas o copulativas, en fin. Correcto, y la segunda me dijeron dónde iba después. Después. Correcto. Muy bien, muy bien. ¿Y en la 3? Después negativo. Correcto, muy bien. En la 4. Después de correo electrónico. Y después de llenar personales. Correcto. Muy bien. Pensé que por ahí iba a haber alguna cierta duda. Muy bien. En la 5. Después de esposo. Correcto. Después de los hijos. Correcto. Muy bien. En la 6. Después de la ortografía. Correcto. Muy bien. La 7. Ahí lo he puesto. Bueno, ahí dice, diferénciese de sus competidores. ¿Hay oración o no? Sí. Entregue más de lo que ofrece. ¿Hay oración? Sí, hay 2 oraciones. ¿Verdad? Allí, fundamentalmente, como hay dos oraciones, ahí requiere una comita antes de la copulativa y. Ahí sí, porque son 2 oraciones. Ahora, si yo estoy, por ejemplo, enumerando elementos adicionales que tienen o son análogos entre sí, correcto. ¿Verdad? En la 8. ¿La tienen la 8? Después de entrevista. A ver, antes de presentarse a una entrevista. Correcto. Muy bien. Y después de preguntas. Dice, practique sus respuestas o haga que un familiar le pregunte esas preguntas. Con el fin, sí, pero ahí dice, una entrevista, practique sus respuestas. Dice, practica sus respuestas o haga que algún familiar, ¿no? Cuando yo digo practique sus respuestas, ¿hay oración o no? ¿Practique sus respuestas, hay oración? Sí. Luego digo, haga que algún familiar le formule diversas preguntas, ¿hay oración? Sí. Entonces una comita antes de la disyuntiva. Y después, efectivamente, después de preguntas. Muy bien. ¿Sí? Y la 9. Ya. Después de una coma. ¿Dónde? La omisión o inclusión de una coma. Dice la omisión o inclusión de una coma. ¿Le hemos colocado coma después de la palabra coma? Sí. La omisión o inclusión de una coma. ¿Por qué le hemos colocado una coma? No va coma. Porque digamos dice la omisión o inclusión de una coma como que el enunciado es incompleto. Puede cambiar el sentido de una frase. Y hasta una interpretación errónea del lector. ¿Cuántas comas van ahí en la número 9? Una. ¿Dónde va? Después de frase. Correcto. Después de frase. Muy bien. Y en la 10. Después de compartir. Así es. Sí, En
la 11. El señor Benavides. Entre cerrado entre comas a señor Benavides. ¿Por qué? Por José Luca. Porque es vocativo. Muy bien. Señor Benavides va encerrado entre comas. Muy bien. Y la 12. Después de responsabilidad. Después de responsabilidad. Como vocativo. Correcto, como vocativa. Muy bien. En la 13. Les solicito que lean cuidadosamente estimados asociados en comas. Correcto, encerrado entre comas. Muy bien. En la 14. Señora directora de comas. Muy bien. En la 15. María Teresa Coma. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. La 16, antes de Alejandro. Correcto. Muy bien. La 17. Después de local. A ver. Después de local. Ubicamos en nuestro Y local. después de clientes. Sí. Claro. Comunicamos con nuestro nuevo local diseñado y construido para satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Está ubicado. Así es, esa es la forma. Muy bien, muy bien. En la 18. Después de agosto, después de logística. A ver. Dice. Jueves 21 de agosto de 2019. El jueves 21 de agosto, Julio Veraún, jefe de logística, firmó la orden de compra. ¿Cuántas comas hay? Dos. Dos, correcto. ¿Cuál es la primera? Después de agosto y después de logística. A ver, dice aquí, después Julio Veraún, claro. ¿Y por qué la primera coma? ¿Por qué ahí? Después, esa es una coma indicativa. Es una coma de decir un circunstancial, ¿verdad? Porque dice ¿cuándo? Entonces, o sea, no es el lugar sino es el tiempo, es un circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? El jueves 21 de agosto. Entonces, como el circunstancial tiene que ir ¿dónde? El circunstancial, el orden, ¿qué orden le Es corresponde? que es al último. Va al último, pero como aquí va al inicio, Separado. claro, entonces ahí tenemos que colocarle una comita. Dice, el jueves 21 de agosto, ¿no? Julio Veraún, jefe de logística. ¿Cuántas comas tiene ahí? Dos. Yo le he puesto tres. ¿Dónde le has puesto las tres? A A ver. ver, A ver. El jueves 21 de agosto, coma, Julio Veraún, jefe de logística, coma. No, dijiste tres, has dicho dos. O sea, la primera va después de jueves. Después de jueves. La segunda. Después de agosto. Después de agosto. Y después de logística. Ya. La primera coma tiene que ir después de agosto. Porque yo digo el jueves 21 de agosto. Aquí no digo el próximo jueves, sino digo el jueves 21 de agosto. Ya sé que es el jueves 21 de agosto. Con alguna comida. Julio Veraún, jefe de logística, claro. Entonces, ¿y por qué? Porque Julio Veraún es el sujeto. Y jefe de logística es la condición explicativa, el segundo entre comas. Entonces, ¿cuántos deben ir ahí? Tres, ¿no? ¿Sí? Después de agosto, después de Veraún y después de logística. Y en la 19, Lima, coma. Ciudad Natural Perú, coma. correcto. ¿Cómo se llaman esas comitas? ¿Coma? Ah, positiva, muy bien, hay oposición ahí. Muy bien, correcto. Muy bien, está perfecto. Sí, está muy bien. 20. Y el 20, a ver, dice, el correo electrónico en inglés, email, es un método para crear, enviar y recibir mensajes a través de sistemas de comunicación electrónica. ¿Cuántas comas fue ahí? Yo he puesto ahí tres comas. Tres comas. ¿Dónde llega la primera? Después del correo electrónico, Ya, después de mail, correcto. después de crear. Correcto. Muy bien, tres comas. Sí. ¿Y por qué? A ver, fíjate, ¿por qué en el 20 van esas tres comas en exactamente en esos lugares? El correo electrónico en inglés, coma. ¿Por qué en inglés? ¿Por qué en inglés y mail? Aquí es. Porque de alguna manera todos lo conocemos por envían un mail y todo lo demás, ¿no? Por lo general muchas personas no dicen un correo electrónico, dicen envían un mail.
Y si es un mail de marketing, se llama emailing, ¿no? Entonces, se ha puesto tanto en la lengua castiza que entonces en inglés email tiene que ir encerrado entre comas. Creo que tienen un descanso y cuando regresan continuamos con ese parte.